Ya está. Bien, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Ahora nos toca una charla que me parece bastante deseable en tiempos como este, una charla sobre el placer, específicamente sobre una disputa que hubo en la antigüedad en torno a la naturaleza del placer, ¿no? Ustedes sabrán que los términos generales de esta disputa entre un grupo de filósofos, porque no eran propiamente una escuela, sino un grupo bastante variado de filósofos y filósofas, los cirenaicos defendían que el placer máximo, el placer real y que era un fin en sí mismo, pues era el placer que se da en movimiento. Iremos viendo qué significa eso de que sea en movimiento. Y están los epicúreos, que reconocían estos placeres y gustaban de ellos, pero consideraban que existían un tipo de placeres o un tipo de placer que estaba por encima de los placeres en movimiento y que este placer, digamos, fijo, este placer constante, eh, era el fin último, en realidad, el fin último de la vida y que esta parte podía tenerse siempre, ¿no? Entonces, bueno, en primera, me parece que la charla, así como otras que ya hemos tenido sobre la disputa entre estoicos y epicúreos, igual en términos del placer, pues está más que justificada porque nuestro tiempo es o se vende, yo no pienso que lo sea, pero se vende como francamente hedonista, es decir, la modernidad está pensada para satisfacer continuamente, para incitar el deseo continuamente, pero también para que socialmente haya una insatisfacción generalizada, muy difusa. Es decir, somos pensados como consumidores, como personas, como sujetos que todo el tiempo estamos buscando satisfacer un placer que finalmente nunca llega, ¿no? Todo lo podemos satisfacer con azúcar, con comida, con personas, con sexo, con, no sé, borracheras, no sé, un montón de cosas, pero en realidad es una sociedad esquizofrénica, no solo de producción, sino sobre todo de consumir, ¿no? Entonces, bueno, me parece que abrir este tema en filosofía en este tiempo siempre es desafiante, porque sin importar si es el grupo cirenaico o la comunidad de los epicúreos, ambas escuelas están seguros de que no podemos vivir el placer plenamente si dependemos de él. Es decir, si no tenemos un manejo apropiado del deseo, ¿no? Por eso hay textos tan importantes como La terapia del deseo de Martha Nussbaum, porque efectivamente recuperan que estas escuelas, no habla de los cirenaicos, pero sí de estoicos, epicúreos, escépticos, son escuelas sobre el manejo del deseo, no necesariamente el control, pero un modo de gestionar el propio deseo, y eso se traduce en términos autonomistas, ¿no? Bueno, entonces, eso en términos generales es la disputa, es la charla que yo les, quiero presentar en este momento. Ya saben que siempre que hay alguna charla tiene que ver con el resultado de la presentación de un taller, que en este caso es que inicia la siguiente semana. Si alguien está interesado o interesada, no duden en mandarme un correo electrónico, por favor. Ahorita en los mensajes, en el chat, yo les coloco el correo. Bueno, entonces vamos a empezar, yo creo que por los cirenaicos, por el grupo cirenaico, en términos generales, quiénes fueron, qué hicieron, en qué contexto aparecen, etcétera. Sí, ahí va el correo. Los cirenaicos son un grupo de filósofos y filósofas que defendieron que el fin último era el placer, como dijimos, en movimiento. Y cuando hablamos de placer en movimiento, pues es muy natural, me parece, recurrir al placer, digamos, que se da en el movimiento físico, digamos, el acto de la comida, el acto de la bebida, el acto sexual, ¿no? Hay diversos actos que requieren movimiento y que inmediatamente vienen a la mente cuando hablamos de un placer en movimiento, ¿no? Esto asocia, creo yo, indebidamente a los epicúreos a un tipo de placer en suma calma, digamos, más bien como
como si lo remitiéramos a un tipo de meditación o un tipo de inmovilidad, ¿no? Que era en parte lo que le hacían los cirenaicos, ¿no? Cuando atacaban a los epicúreos. Bueno, entonces, este grupo de filósofos y filósofas, en primera fueron socráticos porque el fundador de la escuela, Aristipo de Cirene, aquí está la ciudad de Cirene para que logren conectarla con otras zonas de influencia griega, en realidad un tipo de colonia griega. Ahí tenemos a Italia, está Grecia y está parte de lo que se conocía como Asia Menor, ¿no? Bueno, entonces Aristipo de Cirene, el fundador de la escuela, fue un filósofo socrático y esto coloca al cirenaísmo no en el lado de un grupo de meros, ¿cómo decirlo?, intemperantes, unos meros locos por el placer, sino el hecho de ser socráticos coloca a estos filósofos pues en un cuadro de reflexiones del cuidado del alma. Acuérdense que Sócrates, al menos también en Platón, pero se deja sentir mucho más en las escuelas socráticas, cínica, cirenaica, y todavía incluso en la escuela de los megáricos, pues deja sentir un Sócrates que está cuestionando todo el tiempo porque le interesa un cuidado del alma. Incluso hay un lado escéptico de ese Sócrates, ¿no? Un rechazo a las teorizaciones cosmológicas, a las teorizaciones ontológicas, pero de fondo la gran pregunta que se traduce en una pregunta ontológica es, bueno, ¿y qué soy yo? Y esa respuesta tiene que ver con el alma. Yo sí soy cuerpo, soy un montón de cosas, pero sobre todo soy un alma que debe ser cuidada, ¿no? Y que en filósofos como Aristipo no está lejos del cuerpo. En filósofos como Epicuro y los estoicos tampoco lo está. No hay una distinción tan marcada como a nuestro tiempo. Entonces, bueno, tenemos un Aristipo que afirma que el fin último de la vida es el placer. ¿Y qué es el placer? Como vemos en esta siguiente diapositiva, es un movimiento. Yo les pongo el término ahí entre paréntesis, el que viene del griego, que es kinesin, porque de ahí se deriva pues los placeres en movimiento, ¿no? Cinéticos ahí. Bueno, entonces el placer es en primera un movimiento, pero ¿cómo es ese movimiento? Un movimiento suave. Algunas otras traducciones arrojan un movimiento agradable. Un movimiento agradable, creo que en este contexto se entiende un movimiento corpóreo, ¿no? Es difícil pensar una categoría de movimiento para las cosas que son incorpóreas, ¿no? Entonces, tentativamente podríamos pensar que igual que los epicúreos, los cirenaicos sostenían una doctrina del alma corpórea, aunque no hay un testimonio que nos lo diga, pero al menos sabemos que cierta concepción del placer como un movimiento corpóreo está presente, ¿no? Bueno, y tenemos que la cuestión, que el dolor es definido con un movimiento áspero. Otras traducciones arrojan difícil. Nosotros, nosotras, en nuestra esfera, en nuestra dimensión personal, creo que quizá hemos experimentado a qué se refieren, ¿no? Hay sensaciones que son agradables, que son fáciles, que son hasta cierto punto pues buenas de ser vividas, digamos, buenas de ser experimentadas, y hay otras que son difíciles, que las experimentamos como si las atravesáramos por un camino pedregoso, ásperas, dice la traducción, ¿no? Es difícil vivir el dolor, ¿no? No importa qué tipo de dolor sea, puede ser corpóreo, que es el que más les interesaba a los cirenaicos, ¿no? Una muela, un dolor de cabeza, hay otro tipo de dolores, ¿no? Del alma. ¿Y quién quiere atravesar por ellos? En realidad, de modo consciente, digamos, quien dice, yo voy hacia el dolor, ¿no? Incluso si dijéramos que alguien, bienvenido, René, incluso si dijéramos que alguien siente placer en el ser maltratado, en el dolor, en realidad lo que está viviendo es el placer, no el dolor. El dolor, cuando se vive como dolor, es indeseable, ¿no? Entonces, bueno, esto que parece una obviedad fue definido por los cirenaicos como un movimiento. ¿Por qué? En primer hay que preguntarse por qué. Porque cuando decimos los epicúreos y los cirenaicos se oponen,
y unos piensan que se debe a que el placer que aprecian los cirenaicos es en movimiento, y el que aprecian los epicúreos es en calma. Parece que no nos preguntamos, y bueno, ¿qué significa que sea un movimiento? ¿Por qué es un movimiento? ¿Un movimiento de qué? ¿Del cuerpo, del alma, del cuerpo en interacción con el alma, del cuerpo en el mundo? Y esa confusión me parece que ha sido pasada por alto de ordinario, porque reducimos el debate entre estos dos grupos de filósofos solo a eso. Unos desean los placeres del movimiento, como los placeres sexuales, y otros los placeres en calma, como si estuvieran en meditación, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos pueden responder algunos fuentes importantes que me parece que, insisto, no suelen ser tomadas en cuenta, ¿no? Bueno, este dato de Aristipo que nos da Diógenes Laercio, ahorita estamos hablando de los cirenaicos, ¿no? Este dato de los cirenaicos y de Aristipo, y aquí la cita de Diógenes Laercio, es muy importante porque se comprende o se arroja luz sobre por qué en específico los placeres corpóreos y los placeres en movimiento son los que apreciaban los cirenaicos. Fíjense lo que está presente en el fragmento. Dice Diógenes Laercio sobre Aristipo: gozaba del placer presente y no perseguía con esfuerzo el goce de lo no presente. Es decir, las prácticas, y esto lo dicen otros autores también como Cicerón, las prácticas típicamente estoicas de habitar el presente y de la premeditación de los males y de pensar en la muerte eran cirenaicas. Los estoicos como Séneca, que les encantaban, al menos a filósofos como Séneca, pues vivir muy placenteramente en la corte, pues requirieron del andamiaje de los cirenaicos, ¿no? Eso es algo que ningún estoico dice. Bueno, es decir, lo tomaron de los cirenaicos y lo adoptaron a su modo, ¿no? Sobre todo Séneca. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Un filósofo que considera que para poder vivir el placer del mejor modo posible, como un fin en sí mismo, se tiene que evitar el presente siempre. No puedes ni estar preocupado por algo en el futuro, ni por temeroso o doliente de algo del pasado, pero tampoco puedes turbarte por la búsqueda de los placeres. Eso significa que cuando está el placer, lo disfrutas, lo vives al máximo, lo que sea, pero no estás pensando ya en, ¿cómo decirlo?, extenderlo hasta, que es lo que a veces hacemos, ¿no? Conocemos a alguien, nos enamoramos, lo que sea, y queremos fijarlo, ¿no? Entonces, y hay que casarnos y vivir felices para siempre. Se nos olvida a veces vivir el instante y el momento, que es en donde está el placer. No tenemos asegurado el placer del futuro, solo el de aquí y el ahora, ¿no? Bueno, esto lo tenían muy en claro los filósofos en la antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, y fíjense cómo le llama el propio Diógenes, el cínico, ¿no? Que se llevaba al parecer tan mal con él, pero le llama perro regio. Es decir, es un modo de llamarle cínico, pero regio, cínico de la corte, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que los cínicos, insisto, es aparte contraintuitivo, pero es lo que hay de la vida de Aristipo. Tan afín a los cínicos en el punto de que está en el momento presente. Los cínicos, acuérdense que en su radical modo de adaptarse a vivir conforme a la naturaleza, vivían conforme a lo que les presentaba la circunstancia, y de ellos sacaban el mejor provecho para permanecer en la fortaleza absoluta socrática sin sucumbir, ¿no? Muy afín también en esto a los estoicos, ¿no? Entonces Aristipo está seguro de que también él, como filósofo socrático que es, está dispuesto a habitar el presente todo el tiempo, pero no está dispuesto a habitarlo a vivirlo de cualquier modo. Aristipo quiere estar en el presente, pero del mejor modo posible, y ese modo es el placentero, ¿no? Los dolores no se van a poder evitar, ¿no? Pero cuando esté el placer, lo he de vivir y lo he de aprovechar. Entonces yo conservé la cita de abajo, que es de Timón, el escéptico, criticando a Aristipo, porque es significativo respecto a lo que venimos hablando de los placeres en movimiento, que es, dice la cita, es una crítica de Timón, pero dice: tal es la delicada naturaleza de Aristipo, que juzga lo verdadero por el tacto, ¿no? Él se quiere burlar de Aristipo, pero la cita deja ver algo muy importante.
El placer presente es el único que garantiza que sea sensible, es decir, que sea perceptible por la sensación, y esto se debería en todo caso al tacto. Esto arroja luz sobre qué son los placeres en movimiento, porque esos placeres, independientemente del movimiento que impliquen, tienen que ser sensibles. Es por eso que las comidas suntuosas, la muchedad, mucho sexo, muchas mujeres, muchos hombres, mucho el placer, digamos, en términos de movimiento, es lo que le interesaba a los cirenaicos en este punto, ¿no? Es precisamente por ello, ¿no? Porque son los únicos susceptibles de ser sentidos, de ser percibidos. Un placer que no puede percibirse, un placer que no puede sentirse, para ellos carece en absoluto de placer, ¿no? No es un placer. Bueno, entonces, hasta aquí los cirenaicos parecen tener como cierta claridad, al menos respecto a, pues, a qué se refieren ellos con el placer, ¿no? Y fíjense, aquí en este punto ya vamos entrando al debate entre cirenaicos y epicúreos. Yo les digo que Aristipo y los cirenaicos no necesariamente tienen una doctrina física, cosmológica, sobre qué sea eso del placer, el movimiento o sobre el movimiento, porque Aristipo consideró que a lo único que tenemos acceso es a nuestras propias sensaciones. Entonces, teorizar sobre el movimiento, los tipos de movimiento, los tipos de cuerpo, sus diversos estados corpóreos de cada uno de los cuerpos, pensemos en el estado sólido, líquido, gaseoso del agua, ¿no? No se prestaron a teorizar sobre esto, no hicieron cosmología. Al único que yo tengo acceso es a las sensaciones mías propias, y en la medida en que solo tengo acceso a ellas, yo digo que el fin último de la vida es el placer, porque si al único que tengo acceso es a mis sensaciones, pues prefiero las sensaciones agradables a las desagradables, ¿no? Entonces es un tanto difícil rastrear nociones como cambio, movimiento, estado, cuerpo, ¿no? Pero bueno, iremos haciéndolo conforme avancemos, ¿no? Bueno, y fíjense aquí este ataque contra los epicúreos. Dice, la ausencia de placer y la carencia de dolor las llaman estados intermedios, ¿no? Decían además que los placeres corporales son mejores que los espirituales y las dolencias corporales peores, ¿se entiende? Peores que las espirituales, ¿no? Por ello se castigaba a los delincuentes más con estas, ¿no? Dice seguramente un epicúreo posterior a Aristipo, ¿no? Bueno, en primera, entonces, aquí cabe notar que, según los cirenaicos, hay una especie de estado intermedio. Y ese estado intermedio es en el que no sentimos ningún dolor ni ningún placer, ¿no? Ellos designaban así al placer de los epicúreos, un estado intermedio, pero incluso para burlarse de ellos decían que era como un estado de mortuorio, como un estado de muerte, y lo comparaban con el sueño. Decían los cirenaicos, pues cuando está uno en el sueño, pues no tiene ni placer ni dolor, está como adormecido, ¿no? Por eso un estado como del que muere, ¿no? Bueno. Entonces, en primera, cabe notar que para los cirenaicos hay un estado intermedio. Y ese estado intermedio se mueve hacia dos lados posibles, el placer o el dolor. Pero mientras no exista placer o dolor, permanece una persona en un sujeto, una identidad, en un estado intermedio, ¿no? Ahora bien, dicen los cirenaicos, como continúa la cita, los placeres corporales y también los dolores corporales son mejores o peores que los espirituales o los del alma, ¿no? Bueno, y en esto tampoco los epicúreos tenían acuerdo con ellos, pero el ejemplo que ponen los propios cirenaicos nos dice por qué opinaban esto, ¿no? Entonces dice, por ello se castiga o se castigaba a los delincuentes más con estas, ¿no? Con las dolencias corporales, ¿no? Entonces, según Aristipo, digamos, el acto de castigar por medio del dolor del cuerpo hace evidente que estos son peores castigos que los dolores del alma, ¿no?
Esto es significativo porque también vale para el placer. Eso es algo que aprendió muy pronto, pues, nuestro sistema capitalista, consumista, de producción, etcétera. Pues que, aunque las personas de ordinario tengan dolencias en el alma, siempre se les puede, digamos, distraer con una sensación exacerbada, ¿no? Entonces uno puede carecer, no sé, por soledad, por una tristeza del pasado, incluso un rencor, tener diversas carencias anímicas, ¿no? Pero pues vivimos en una sociedad, pues digamos, obsesionada con el consumo, que encuentra casi todos los días el modo de llenar esos pequeños vacíos, ¿no? Todos los días, no importa si hay una depresión que se ha prolongado por años, siempre se puede llenar con un nuevo sabor, un nuevo color, una nueva sensación, un nuevo, no sé, viaje, una nueva entrada al cine, un montón, o sea, el mundo moderno nos permite eso, ¿no? Entonces, el capitalismo supo leer muy bien a las filosofías del placer, sacar de ellas, digamos, socavarlas, saquearlas y aprovechar, pues, a su favor lo que estos filósofos podían haber dicho. Y el capitalismo o la estrategia de consumo se dio cuenta muy fácilmente de que, pues sin importar qué dolencias tengamos como personas, ¿no? No importa si vamos en el transporte público absortos y perdidos en nuestras dolencias que nos aquejan todos los días, ¿no? Siempre habrá algo que nos puedan dar y que sea sensible al cuerpo, y esa cosa sensible al cuerpo va a nublar temporalmente lo que sentimos anímicamente, ¿sí? Uno, es muy sencillo, ¿no? Que uno entre, no sé, en una pequeña depresión, una dolencia, no lo sé, no sé, por la pérdida de un ser querido, o por un rompimiento de una relación, no lo sé, ¿no? Por muy diversas cosas, y que lleguen los amigos y vámonos a una fiesta, vámonos a beber, vámonos a comer, vámonos a bailar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué le están apostando? A que los placeres corpóreos sean mayores que las dolencias del alma, ¿no? Entonces, para nosotros es algo muy común. En el caso de los cirenaicos, no existía un sistema de producción a un cuidado del alma, es decir, yo me propicio placeres corporales para no darle cabida a los dolores del alma. ¿Por qué? Porque finalmente el alma debe salvaguardarse, ¿no? Tiene un sentido absolutamente diferente del moderno, pero ahí está, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí tenemos a los cirenaicos, ¿sí? Y este es un segundo ataque, un segundo fragmento de cómo atacan a los epicúreos, ¿no? La eliminación del dolor, que ojo, no es lo mismo el estado de no dolor que la eliminación del dolor. En adelante vamos a ver por qué, pero no es lo mismo, ¿sí? Uno ya es un estado fijo, el otro es un movimiento, ¿no? Ya se los adelanté. Bueno, la eliminación del dolor, según queda establecida por Epicuro, a ellos, los cirenaicos, desde luego, no les parece que sea un placer, ni tampoco que la falta de placer sea un dolor, pues el uno y el otro consisten en un movimiento, ¿no? Dicen los cirenaicos, mientras que no son movimiento la ausencia de dolor ni la falta de placer, ya que la ausencia de dolor es, por decirlo así, como una disposición de un durmiente, ¿no? Como la disposición de un durmiente, ¿no? Entonces, volvemos en este punto a esto que decía Timón, ¿no? Respecto del tacto. Un movimiento es tal cuando es sensible en el cuerpo, cuando se puede hacer sensible, y según los cirenaicos, el estado anímico del no dolor y también corpóreo del no dolor de los epicúreos no se siente. Una explicación respecto a esto requiere cierta sutileza, ¿no? Ahora vamos a pasar con Epicuro, vamos a pasar con la cuestión del no dolor, y entonces explicar en qué sentido un no dolor es sensible o no sensible, o puede estar presente o no presente, o es un placer o no es un placer, ¿no? La pondremos de relieve, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahora a Epicuro. Vemos que es al menos un siglo posterior,
a Aristipo. Epicuro ya vive en una era post-aristotélica. En realidad él llega a Atenas casi en el momento en el que Aristóteles muere. Va a abrir su escuela después de haber estado en varias ciudades, pues también en disputa con los peripatéticos, con los aristotélicos, ¿no? Pasó por Lámsaco, por Mitilene, ¿no? Y llega finalmente a Atenas, se instala, compra un predio, un jardín, dice Cicerón que era un espacio muy pequeño, pero seguramente también era muy bello, y seguramente la amistad que se gestó en torno a ese jardín fue una de las cosas más maravillosas, porque incluyó filósofos, filósofas de distintos estratos, hombres, mujeres, esclavos, ¿no? Niños también, prostitutas. Era una comunidad bastante diversa y, al parecer, por lo que dicen los testimonios, bastante agradable. A la entrada ¿cómo se llama? Del jardín decía, huésped, aquí vivirás bien, aquí el placer es el sumo bien, ¿no? Digamos, quien viera esa entrada seguro tenía todas las ganas del mundo de formar parte de una comunidad tan bella, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a ver a Epicuro en primera, esta cuestión del no dolor y del placer y qué es para él, ¿no? Entonces, bueno, en primera, yo le puse una especie de título que es Continuo estado de sensación, y vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Y así, esta es una cita de Cicerón: no le agradó a Epicuro que hubiera un estado intermedio, como el de los cirenaicos, entre el dolor y el placer. Pues que aquel estado mismo, que a algunos les parecía intermedio, por carecer de todo dolor, era no solo placer, sino también el sumo placer. Esto ya es muy significativo. En efecto, bueno, ahorita les leo la siguiente parte de la cita. Vamos a ver por qué es un placer, ¿no? Entonces, Epicuro se da cuenta de algo, lo que él le llama el grito de la carne, ¿no? El grito de la naturaleza, el grito de la carne, puede satisfacerse con lo poco y con lo menos, y más que con lo poco, con lo suficiente, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, hay un dolor, hay un estado áspero del cuerpo y del alma cuando yo tengo una dolencia, y esa dolencia exige algo natural. Yo ahora, por ejemplo, puedo decir, hay una sed abrumadora, ¿no? Que en mi cuerpo, y que para los epicúreos se traduciría en un estado del alma también, ¿no? Un estado incómodo del alma, ¿no? Entonces, dice Epicuro, frente a un estado corpóreo de dolencia, la naturaleza tiene lo suficiente para que yo viva feliz, ¿no? Entonces, existe el agua. Y cuando cesa esa dolencia por la falta de agua, hay un placer. Y todos lo hemos experimentado. Cuando tenemos hambre, por ejemplo, y lo sentimos con necesidad, cuando tenemos sed, cuando tenemos un dolor, el cese de ese algo se traduce en un verdadero placer. El placer, por ejemplo, cuando estamos tomando agua después de un estado sediento prolongado, ¿no? El momento en el que descansamos después de un estado continuo de estar trabajando, cuando tenemos mucho sueño y finalmente nos recostamos a dormir, cuando tenemos un dolor, por ejemplo, de esos agudos en las muelas, por ejemplo, no sé, hay zonas del cuerpo que son mucho más dolorosas que otras. Cuando al fin cesa ese dolor, se siente un alivio. Y ese alivio, aunque solo es el cese de un dolor, es placentero. Entonces, hasta este punto, Epicuro parece tener razón, ¿no? En que al menos, no ha ganado ningún debate todavía, pero al menos tiene razón en que este estado es placentero, ¿no? Epicuro también reconoce otros placeres, y también los placeres en movimiento. Por ejemplo, en alguna parte él decía algo así como sin el placer del sexo y de la comida, yo no sé de qué estaríamos hablando cuando hablamos de placer, ¿no? Entonces, no es que Epicuro y sus amigos y amigas se asustaran frente al placer en movimiento, insisto, el sexo, la comida, no sé, ¿no? El vino, el baile, ¿no?
no es que se asustaran frente a ellos, ni que fueran unos persinados, ni unos protocristianos, ni mucho menos. ¿Qué pasaba con los epicúreos entonces frente a estos placeres? Bueno, si los puedes obtener con la facilidad y tranquilidad que puedes obtener los placeres de la naturaleza, saciar la sed, saciar el sueño, saciar una dolencia, saciar, no sé, pues digamos, el hambre, ¿no? Si se obtienen esos placeres con esa facilidad y no traen consigo mayores dolores, bueno, el sabio hace un cálculo apropiado y en ese cálculo dice, bueno, puedo tomar este placer, no me trae mayores consecuencias, no se compra al coste de mi integridad, puedo yo tomarlo, ¿no? Entonces, cuando viene una situación de deseo sexual, de comida abundante o de no, dice Epicuro, no es lo mucho, sino lo más, ¿no? Es decir, lo más rico, no comas mucho, come lo más rico, ¿no? Son los mejores placeres, no más placeres, dice Epicuro, ¿no? Bueno, entonces, cuando existen esas oportunidades, sin un compromiso mayor para el cuerpo y para el alma, pues se pueden tomar. ¿Cuál es el problema entonces con esos placeres, dice Epicuro? Que se compran demasiado caros, no monetariamente hablando, desde luego. Es decir, son placeres que para poder obtenerlos son demasiado costosos para el alma, también para el cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Una comilona, ¿sí, no? De mucha comida y demás, se puede comprar al coste, pues, de un sufrimiento para el cuerpo, de sustancias en el cuerpo que lo dañan, jugos gástricos, hipertrabajando para deshacer las cantidades de comida, no sé, hasta diarreas, vómitos, estados del cuerpo inapropiados, ¿no? Dolientes, generan más dolor que placer, va a decir Epicuro. En cambio, hay unos dolores que podemos tomar si es a cambio de que traigan mayores placeres, ¿no? Entonces, yo este ejemplo se lo pongo de ordinario a las compañeras y los compañeros que asisten al taller. Yo les digo, bueno, a mí me gusta correr. Y no es que no me cueste, y no es que no me pese, y no es que no genere ciertas dolencias. Pero yo sé que paso por estados dolientes si no corro, ¿sí? Y que en cambio correr, aunque insisto, sí genera a veces dolencias, por ejemplo, en el abdomen, en las piernas, etcétera, genera para mí un estado placentero mayor, tanto en el momento de estar corriendo como después me siento liberado de muchas cosas. Mi cuerpo trabaja mejor, tengo mejor digestión, es decir, hay un estado mucho mejor y más placentero, ¿no? Entonces, pues sí, antes de salir a correr uno puede ser decidioso y uno puede decir, ay, qué horror, ¿no? Y no sé qué, preferiría tirarme a ver una película, no lo sé, ponerme unas palomitas y olvidarme del resto, pero sabemos que eso puede traer, pues, contracturas para el cuerpo, que cuando nos acostamos a dormir ya no descansemos bien porque estuvimos acostados mucho tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hasta este punto parece que Epicuro no se equivocaba al menos en un punto, en el punto en el cual el cese del dolor es un verdadero placer, ¿no? Bueno, y bueno, cierro la cita, ahora sí, dice, en efecto, y esto es por lo cual yo le puse ese título tan interesante, ¿no? Dice, en efecto, cualquiera que se da cuenta de qué manera están sus sensaciones, es necesario que esté o en el placer o en el dolor. Y esto es muy significativo. Esto es muy significativo porque Epicuro parece notar que, aunque para nosotros es imperceptible, siempre estamos en medio de sensaciones y esas sensaciones, aunque estemos dormidos, estemos de pie, estemos en ese estado intermedio que llamaban los sirenaicos, dice Epicuro, no, siempre estamos en un estado de placer o dolor, siempre, ¿no? Entonces, yo podría preguntar, a ver, siempre, o sea, de verdad, por ejemplo, cuando vamos sentados manejando, estamos en un estado de placer o de dolor, cuando ya tenemos satisfechas nuestras necesidades fundamentales, ¿no? Ir al baño, beber agua, comer, ¿no? ¿Estamos en un estado de placer o de dolor? Bueno, para Epicuro, sí, al menos según esta cita, ¿no? Eso requiere mayor explicación. No es tan simple comprenderlo. Epicuro se da cuenta de algo que, pues, incluso también a nosotros se nos ha olvidado. Porque
Pues la dinámica social moderna de producción exige ¿qué? Pues hacer cosas sin cuestionar, ¿no? Entonces, todos los días tenemos rutinas, todos los días hacemos lo mismo, levantarnos a tal hora, salir, tomar el transporte, laborar en lo que sea que laboremos, tomar el transporte, regresar, ver una serie en Netflix y los días son igualitos, todos los días, sobre todo para el proletariado, los días son igualitos todos, ¿no? Pero no se da cuenta de algo. Todo ese tiempo estuvo sintiendo, todo ese tiempo. Si estuvo sentado en el transporte público o en su carro, eso lo sintió. Si estuvo trabajando, aunque esté acostumbrado manualmente a hacer lo que tenga que hacer, todo eso lo sintió, pues de modo que se deshaga de la sensación y del cuerpo en ese momento, ¿no? Entonces, la práctica totalidad de las cosas que vivimos las sentimos, pero en efecto vivimos como adormilados y adormiladas, vivimos como si no estuviéramos ahí, como si fuéramos zombies o programas automáticos que funcionan como autómatas, ¿no? Entonces, pareciera que nuestra vida no es nuestra, ¿no? Se mueve solo el cuerpo, nos llevan como, como animalitos a nuestras zonas de trabajo, nos regresan y pues así transcurre la vida. Lo menciono porque es muy importante notar esta sutileza de Epicuro que al parecer pasó desapercibida a los propios sirenaicos. Siempre se está sintiendo, siempre, incluso en el sueño. En adelante tengo una diapositiva muy interesante sobre eso, pero incluso en el sueño se está sintiendo. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, si en lugar de estar dormido, pongamos cuando tenemos insomnio, hasta las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿no? A veces, es una dolencia. Se siente el sueño y todo lo demás, pero no podemos dormir. Es una dolencia, ¿no? Entonces Epicuro va a decir, bueno, pero por contra no estás despierto, estás dormido. Ese estado para tu cuerpo es un estado agradable, porque de no tenerlo estaría sufriente, pero es un estado agradable, aunque no nos demos cuenta, aunque estemos dormidos, dormidas, lo que sea, ¿no? Y lo mismo también respecto a cualquier otra situación. Yo sé que subimos al transporte público, abrimos el celular y no existe el mundo, pero no nos damos cuenta de algo. Estar sentados ahí, sobre todo los que vivimos lejos de nuestras zonas de trabajo, es un martirio, el transporte. Entonces, sea que vayamos parados, sea que vayamos sentados, pues el cuerpo no está hecho para estar sentado tanto tiempo, ni la columna vertebral, ¿sí? Entonces, aunque no nos demos cuenta, hay dolencias para el cuerpo. Llegamos a viejos y, tengo desgaste de esto, tengo problemas en la columna, no es porque sí, es por la dinámica social del trabajo, que nos obliga a una única postura, a pasar mucho tiempo sentados, mucho tiempo parados, mucho tiempo en estados que ya no notamos. Ese es un gran logro de este sistema de producción, alienarnos de nuestras sensaciones, de nuestro cuerpo, de nuestro deseo, de un montón de cosas para colocarnos haciendo lo que si fuera por nosotros no haríamos. El trabajo viene de torturar, ¿no? ¿Quién ama el trabajo, no? Hay algunos que hacemos cosas a las que les llamamos trabajo, pero en realidad no se sienten como trabajo. Pero en realidad ir a laborar, pues bueno, es indeseable para el cuerpo, pero nos acostumbramos a ello, ya no lo sentimos aparentemente. Yo creo que la actividad corpórea, la actividad cerebral, la actividad del sistema nervioso nos indicaría que sí lo sentimos todos los días, ¿no? No nos percatamos de ello. Nos perdemos en un montón de cosas. Yo pongo el ejemplo del celular porque es lo más fácil. Lo saca uno y empieza a perderse en qué hizo y qué no hizo no sé, la cantante o el cantante en turno, ¿no? Bueno, y uno se olvida de sí, de sus sensaciones, de su deseo y de un montón de cosas, ¿no? Bueno, Epicuro es una filosofía tan peligrosa, leída apropiadamente tan peligrosa, que nos puede recordar eso, que todo el tiempo estamos sintiendo y que todo el tiempo nos estamos acostumbrando incluso a cosas deshonrosas, malas pagas, malos lugares, malas estancias, malas parejas, un montón de malos estados, que solo seguimos ahí porque pues no hubo de otra o quién sabe qué, pero estamos muy habituados a estar en el dolor, solo porque ya no lo sentimos, ¿no? No importa si llevamos 60 años casados, ¿no? Nos habituamos a no sentir la incomodidad de una dolencia del cuerpo y del alma, ¿no? Por eso
Estas filosofías, epicúreos, estoicos, cínicos, no son cualquier cosa. Por eso recuperarlas requiere un trabajo fuerte en la generación de individuos autónomos, y estos individuos autónomos necesariamente se perfilan críticamente contra lo existente, sea en términos de gobierno, de Estado, de economía, ¿no? De dinámicas sociales, de moral. Forzosamente se colocan ahí. No importa si eres estoico, aunque digan que los estoicos y el placer y la virtud, los estoicos participaron en las revueltas de esclavos en la antigüedad, ¿no? Y en este tiempo fueron recuperados sobre todo por sectores radicalizados, ¿no? Lo cual es significativo. Es decir, llega el siglo XIX, Marx recupera a Epicuro y los anarquistas a los estoicos, ¿no? Eso ya nos tiene que decir algo. ¿Por qué no se recuperan filosofías como la de Platón o la de Aristóteles, ¿no? Que aparte era proesclavista, ¿no? Bueno, este tipo de notas que pasamos por alto de ordinario nos pueden indicar por qué Epicuro y los epicúreos son tan peligrosos en este tiempo, y también es porque es una filosofía pues imprescindible, de la cual ya no podemos soltarla, y si la soltamos, ¿qué pasa? Se lo quedan pues gente que los interpreta como amantes del consumo en este tiempo tan peligroso que, insisto, es una sociedad obsesionada con el consumo, ¿no? Entonces, bueno, es una labor importante recuperar a los epicúreos y que estos epicúreos nos den oportunidades de vivir libremente, ¿no? Bueno, veamos esta siguiente, ¿no? Fíjense cómo ya vamos entonces trazando parte por parte cuál es el posicionamiento de estos filósofos en torno al placer, el dolor, si es movimiento, si no es movimiento, en qué sentido es sensible y en qué sentido no lo es, ¿no? Bueno, yo le puse igual un título tentativo, ¿no? Fíjense lo que dicen los epicúreos, esto seguramente contra los estoicos, contra su doctrina de la virtud, dicen, y por la misma razón diremos que ni siquiera la templanza, que es una virtud, ni siquiera la templanza es deseable por sí misma a causa de ella misma, sino porque trae la paz a las almas y como una especie de armonía las aplaca y las calma, ¿no? Ahora esto suena a un estado del alma, ¿no? Es decir, yo soy temperante, digamos, o temperado, porque eso me trae paz. Unos parágrafos antes, Epicuro había afirmado, bueno, según Cicerón, había afirmado que, ¿qué? Pues que la virtud se prefiere porque trae placer con ella. Pero si no fuera por el placer, la virtud no la querrían los epicúreos, ¿no? Dice. Entonces, bueno, este debate ya lo trabajamos con los estoicos alguna vez. Ahí les voy a colocar el video que también ya está disponible en YouTube. Bueno, entonces, esto muestra que incluso estos cambios, yo le llamo aquí cambios de estado, ¿a qué? Pues a la virtud, ¿no? Porque no es un movimiento. La templanza, la justicia, la prudencia son estados anímicos, pero esos son cambios de estado de una persona que se traducen en sensación. Y ese traducirse en sensación hace que traigan ¿qué? Calma, armonía, etcétera, ¿no? Dice acá, digamos en términos epicúreos, tendríamos que decir, trae ataraxia, o trae serenidad, o trae imperturbabilidad, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos al menos algo, que incluso esos estados aparentemente sutiles, aparentemente que solo son cambios de estado interno, se traducen en una sensación placentera. Y esa sensación placentera finalmente se traduce pues en un estado tanto del cuerpo como del alma. Es decir, otra vez venimos con esto de ¿es movimiento o no es movimiento? ¿O qué tipo de movimiento es? Parece una cosa muy sutil porque podríamos decir es que no es movimiento, es en calma. Pero el cambio de estado entonces, ¿qué es? Y si no es un movimiento, ¿por qué es sensible? Si pensamos en, no sé, la fricción, el roce, una caricia, lo áspero, todos estos son movimientos que generan una sensación, ¿no? Pero si pensamos en situaciones como ira, enojo, tristeza, podemos pensar que no hubo movimiento interno. Sin embargo, ¿qué pasa con el cuerpo? Si está enojado o excitado, se va a sonrojar, ¿no? También si está emocionado.
Si está triste, ¿no? ¿Cómo vemos una persona? ¿Cómo sabemos que una persona está triste? Por su semblante. ¿Y cuál es su semblante? No es que veamos ahí lo inmaterial, ¿no? Vemos un estado decaído, a veces hasta cierta palidez, cierto tono en sus ojos, en su mirada, ¿no? Entonces, finalmente son cosas perceptibles y que el sujeto, digamos, que está atravesando por ellas, las manifiesta como estados corpóreos. Entonces, al menos ya tenemos algo aquí. Esto que parecen estados internos, cambios de estado anímico, también se dejan sentir y se dejan sentir placenteramente, ¿no? No sabemos hasta qué punto son cuerpos, esto sí, los estoicos lo tenían claro, las virtudes son cuerpos, pero no hay un fragmento de los epicúreos que nos diga qué son las virtudes, ¿no? Bueno, al menos sabemos que son perceptibles o que se traducen en estados sensibles o en estados placenteros, ¿no? Bueno, ahora fíjense, este ya nos arroja un poco más, también es de Cicerón, pero ya nos está hablando otra vez de hasta qué punto son sensibles esos cambios de estado, ¿no? Pero fíjense lo que dice los epicúreos. Sostenemos que gozamos nosotros mismos al dejar ir los dolores, aún si el placer que mueve al sentido no ocupe el lugar de estos. Y con ello puede entenderse cuán grande es el placer de no dolerse, ¿no? Entonces, bueno, aquí es en donde está presente lo que yo les mencionaba antes, que no es lo mismo eh, la eliminación del dolor o el cese del dolor al estado de no dolor. ¿Por qué? Porque en el momento del cese del dolor, sí hay un placer, ¿no? Por ejemplo, el beber agua es un movimiento de cese del dolor, ¿sí? Y es perceptible, pero no es lo mismo que el estado en el cual ya no tengo sed. Ambos momentos, uno depende del otro, pero son diferentes. Es diferente el momento en el cual, por ejemplo, se me quita un dolor muy agudo que traía, ¿no? Por ejemplo, en una parte del cuerpo, ¿no? O un ruido muy fuerte, ¿no? Que se escuchaba, se calla y parece que escuchamos el silencio, ¿no? De hecho, esto es un ejemplo que pone Gabriel Schulz en su tesis doctoral. Habla de, por ejemplo, cuando, bueno, no recuerdo si esto me lo platicó o lo leí en su texto, pero bueno, es de Gabriel Schulz. Y él dice, cuando se calla el refrigerador, por ejemplo, escuchamos el silencio, ¿no? Entonces, bueno, ese estado por contraste, ese momento, ese movimiento del cese, es sensible. La verdadera dificultad para los epicúreos está no en si es sensible el contraste o si es sensible el cese del dolor, sino si es sensible el estado que viene después de ese cese del dolor. Después de beber agua, por ejemplo, yo ya cuando bebí agua, el placer, ¿no? Del beber agua. Ahora mismo está presente ese placer o no, porque ya no estoy bebiendo. No se escucha, Beto. Listo ahí, ¿me escuchan bien? Sí. Excelente. Bueno, espero se hayan quedado en esta diapositiva. Sí, gracias. Muchas gracias, gracias que me avisan. Bueno, entonces tenemos que, hay un diálogo en el que podemos ver acaso reproducido algún texto epicúreo en el cual se hablaba de esto, de esta diferencia entre el cese del dolor como un movimiento, digamos, el acto de cesar el dolor y
el acto continuado que viene tras el cese del dolor y en qué sentido es sensible o no y en qué sentido es un placer o no, ¿no? Entonces, bueno, ahí Cicerón establece un diálogo ficticio y dice él mismo, ¿no? Dime, hay para un sediento placer en el beber, dice, y entonces le contesta el epicúreo, me parece que es Torcuato, le dice, ¿quién podría negarlo, no? Y entonces contestaría en este caso Cicerón, el placer es el mismo después de apagada la sed, fíjense la sutileza de la pregunta de Cicerón, y entonces va a continuar, desde luego, el epicúreo, y va a decir, más bien de otro género, ¿no? No es el mismo placer, es de otro género. En efecto, la sed apagada tiene estabilidad de placer. En cambio, el placer del apagamiento mismo está en movimiento, ¿no? Entonces, hasta este punto y con este contraste todavía sigue siendo un poco difícil pensar hasta qué punto ese estado, digamos que llamamos, que con los cirenáicos podríamos llamar intermedio, hasta qué punto ese es un placer o no lo es, ¿no? Yo creo que ya recuperando esta idea de que Epicuro notó muy bien que siempre estamos sintiendo, aunque no nos demos cuenta, yo creo que ya tiene un punto a su favor. Falta aún precisar entonces en qué sentido ese cambio de estado o ese movimiento, o si no es un movimiento o si es un movimiento, creo que hace falta precisar eso. Es un poco difícil rastrearlo, como nota el propio Cicerón en su texto, va a decir, ustedes definen el placer de qué modo, ¿no? Y entonces, como ausencia de dolores, ¿no? Y entonces Cicerón les reprocha, bueno, pero ¿qué es esa ausencia de dolores? ¿Es un movimiento? ¿No es un movimiento? Digamos que intenta jalarlos a los términos cirenaicos, ¿no? Para poder refutarlos mejor, desde luego. En el caso de Cicerón, es importante entonces notar que en los textos que hay sobre epicureísmo, hay partes en las que Epicuro recupera, reconoce, le da valía al placer en movimiento. De hecho, hay una parte en la que dice, ¿no? Todo placer es deseable, pero hay unos que hemos de tomar y otros que no en función de a dónde nos conducen, ¿no? Entonces, el placer en movimiento lo reconocen los epicúreos, aunque no le llamen así, o le llamen así solo en contextos de disputa con los cirenaicos, y también el placer al que le hemos llamado en calma. Y ese placer en calma es el que está un poco en la bruma. ¿Qué es? Una cosa es el cese del dolor, que ya vimos que es un movimiento. ¿Qué es ese estado entonces? ¿O qué es este otro placer, ¿no? Bueno, para ello hay que recurrir a la cosmología epicúrea, ¿no? De ordinario, cuando pasamos por aquí con los epicúreos, pareciera que los epicúreos defendían estados como de meditación o como estados de no hacer nada para estar tranquilo, estados de puro movimiento mental, pero carentes de movimiento físico. Pareciera, insisto nuevamente, que los convertimos en una especie de filósofos del placer que aprecian estados anímicos sin relieve, ¿no? Digamos, casi cristianos, pero sin creer en Dios, ¿no? Entonces, moralistas del no placer, casi, contrario a todo pronóstico, los epicúreos parecen moralistas del no placer, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque si bien los epicúreos recuperan la noción de placer en estado de calma, ¿no? Los placeres catastemáticos, ¿no? Eso no significa que para ellos no exista sensibilidad al respecto de estos estados, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a las siguientes diapositivas y voy a tratar de trazar a qué se referirían los epicúreos con esto, ¿no? ¿Cómo sería posible? Porque ya vimos que en efecto tenemos a nuestra disposición un sistema nervioso en constante interacción con el medio y que sus sensaciones no cesan, ¿no? Entonces, si sus sensaciones no cesan, tendría que ser perceptible ese estado en el cual no hay placer y no hay dolor. La pregunta es cómo sería ese estado, en fin, vamos a ver un poco de eso, ¿no?
Entonces, en este punto, yo les traigo concepciones en torno al movimiento y al cambio que existían en la antigüedad, ¿no? La sostuvieron Aristóteles, los estoicos, ¿no? Probablemente también los epicúreos, y les voy a decir por qué, ¿no? Aunque con toda franqueza yo no he encontrado esta distinción entre los epicúreos, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de movimiento y cambio, ¿no? Hay movimiento de traslación, ¿sí? Incluso hay movimiento de rotación, que es en el mismo lugar, ¿no? Es un cambio, digamos, del lugar, pero en el mismo lugar, o es un cambio, digamos, de disposición externa de la cosa, ¿no? Entonces ya antes estaba a la derecha, ahora la muevo hacia la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un tipo de movimiento y ese tipo de movimiento de traslación implica un cambio de lugar, ¿no? Bueno, insisto, aunque esté en el mismo punto, está más a la derecha, más a la izquierda, entonces sigue siendo un tipo de movimiento de traslación. Y reconocían también que había un tipo de movimiento que se traducía en un movimiento, un cambio de estado, ¿sí? Era a veces nombrado por el término griego metabolé, ¿no? A veces se traduce por transformación, otras por transmutación, según el traductor, ¿no? Entonces, este otro movimiento es mucho más sutil. Uno podría pensar con este ejemplo que yo les daba del iracundo, ¿no? Incluso otros estados, ¿no? Estar triste o estar, no sé, preocupado, pues se dan en calma, pero es un cambio de estado anímico de la persona, ¿no? Bueno, esos serían cambios de estado interno, ¿no? Y esos cambios de estado fueron teorizados por varios filósofos de la antigüedad, y también los cambios, digamos, de traslación, de otro tipo de movimiento en términos de cambio de lugar, y todos tenían, digamos, un cierto tipo de equivalencia psíquica, digamos, del alma, ¿no? Por ejemplo, los estoicos definían las pasiones como, ¿cómo decirlo?, contracciones y expansiones del alma, ¿no? Eso es un movimiento. Un tipo de movimiento, acaso de cambio de lugar, aún en el mismo punto, pero extendiéndose o contrayéndose del alma, pero también los estados como el vicio o la virtud eran cambios, pero eran cambios de estado, cambios de disposición. Yo les pongo esta imagen de Crisipo porque al parecer fue un ejemplo que tomaron los propios epicúreos al hablar en el texto de Cicerón, cuando hablaban de que Crisipo, mostrando los estoicos, perdón, los estoicos señalando una escultura, una estatua de Crisipo que tenía la mano así, decían, ¿no? Bueno, esta mano en ese estado desea o no desea algo, si fuera un bien lo desearía, ¿no? Pero si el placer fuera un bien, lo desearía, entonces se movería hacia el placer, pero no, esta mano en calma, ¿no? Digamos, virtuosa, no necesita moverse hacia ningún lado, ¿no? Decían los estoicos, ¿no? Bueno, de esto se burlaban un poco los epicúreos, ¿no? Pero decían, eso vale contra los cirenaicos. En efecto, cuando estás en un estado sin movimiento, pues los cirenaicos requieren ponerse en movimiento para traerse el placer. Decían los epicúreos, pero contra nosotros no vale nada. Pues nosotros valoramos los placeres también en calma. Así que la mano estando así dispuesta podría estar en sumo placer, incluso así dispuesta, ¿no? Entonces, era un tópico entre los propios estoicos utilizar las manos para designar diferentes estados. Por ejemplo, la mano así dispuesta, bueno, finalmente para los estoicos está cualificada como una mano, ¿no? Es decir, es una mano, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo hago esto, no? Esto es una mano, sí, pero es una mano dispuesta de cierta manera. ¿Y cómo está dispuesta? Ahora es dura. Ahora si doy un golpe con ella, puedo causar daño, ¿no? Pero es la misma cosa. ¿Cuál es el cambio que hubo entre un momento y otro? Hubo un cambio de estado. Igualmente cuando hacemos ejercicio, ¿no? Bueno, si no hago, voy a estar un poco flojo de algunos músculos, pero ¿qué pasa si hago ejercicio? Estos pueden, ¿qué? Inflarse, ponerse duros y entonces
Es el mismo cuerpo, es el mismo brazo, pero cambió de disposición, ahora está fortalecido, ¿no? Bueno, esos cambios internos, esos cambios, esas transformaciones internas, que son cambios de estado, son los que se mostraban en términos psíquicos o en términos anímicos como los cambios referidos precisamente a los estados y emociones, ¿no? Y presumiblemente estarían detrás de los estados de placer, dolor y el placer que no está en movimiento, según los epicúreos, ¿no? Si ustedes ven esta diapositiva, entonces, los cirenaicos verían más o menos así la cuestión. Uno puede seguir en un camino, digamos, un camino recto, que es el camino intermedio, sin placer y sin dolor, y moverse a uno de esos dos estados, preferentemente al del placer, pero pues hay quien está irremediablemente en el dolor, ¿no? Pero, ¿qué tenemos con los epicúreos? Los epicúreos, a diferencia de los cirenaicos, sí desarrollaron una cosmología, sí desarrollaron una teorización muy fuerte y muy amplia, ¿no? Al parecer, según sabemos de Epicuro, en gran cantidad de obras, ¿no? Sobre el cosmos, los mundos, los intermundos y sobre todo los átomos y el vacío. ¿Qué conforma el cosmos según los epicúreos? Los movimientos de átomos a través del vacío, ¿no? El vacío no es nada y los átomos son las únicas realidades existentes en tanto que son corpóreas, ¿no? Bueno, entonces lo que podríamos tener, a diferencia de esto que, insisto, según los cirenaicos, eh, eh, que ven dos posibilidades, placer o dolor, lo que tendríamos con los epicúreos sería y atendiendo a esto de que en todo momento tenemos placer, tenemos sensación, aunque no nos demos cuenta, lo que veríamos más bien es que en vez de posicionarnos en un único camino intermedio hacia el cual nos podemos mover, al menos según los epicúreos, estaríamos más bien en muy diversos momentos y acomodos de átomos, muy, muy diversos acomodos, ¿no? Entonces, esos muy diversos acomodos atómicos darían la posibilidad de en todo momento estar, ¿qué? Percibiendo y recibiendo sensaciones. Ahora, ¿por qué es importante colocarlo en términos de los átomos? Porque precisamente los epicúreos designaron ciertos estados fijos de los cuerpos compuestos como estados en movimiento. Sobre todo Lucrecio hace hincapié en esto. Por ejemplo, tenemos un cuerpo que, pues, no sé, ¿no? Es este y ese cuerpo, si lo dejamos ahí fijo, parece que no se está moviendo. Pero, ¿qué es lo que dice Lucrecio al respecto? Aunque no nos demos cuenta, está conformado por átomos y esos átomos están en continua vibración. Todo el tiempo están vibrando esos átomos. No nos damos cuenta, pero esa vibración que está presente en los átomos que conforman todas las cosas del universo, le confieren un cierto movimiento continuo a la cosa. Siempre están vibrando, ¿no? Bueno, pero además no solo eso, no solo que siempre estén vibrando y eso les confiera un cierto estado de movimiento, un cierto estado, digamos, pues sí, finalmente movimiento atómico en el mismo lugar y en el mismo punto, pero siempre se están moviendo. Si viéramos ese mismo vaso, si pudiéramos, desde luego, tener la oportunidad de ver ese mismo vaso, pero a través de su paso por los años y los siglos, ¿qué veríamos que le pasa al vaso? Se va, ¿qué? Consumiendo, deteriorando, ¿no? Sobre todo en otro tipo de sustancias naturales, por ejemplo, la madera, sería mucho más evidente, ¿no? Imagínense contemplar, o tener la oportunidad de contemplar una casa sin remodelación y demás, ¿no? Cómo pasa a través de los siglos frente a nuestros ojos y va a llegar a un punto en el que se derrumbe, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no percibimos aparentemente de inmediato y aquí y ahora el cambio, ese algo estuvo en cambio todo el tiempo, hasta llegar el momento en el cual ésta se viene abajo. Igualmente el vaso, igual cualquier cosa en el universo. Eso le pasa a los universos, según los epicúreos, ¿no?
conforman una cierta estabilidad que permanece por, si se quiere, por mucho tiempo, pero los mundos son corruptibles y en algún momento estos perecerán y se formarán otros mundos, ¿no? Son muchos mundos los que son posibles y son muchos mundos los que existen, según los epicúreos, ¿no? Entonces, esta idea de fondo cosmológica de que los átomos siempre están en movimiento y eso indica que siempre las cosas están atravesando por diversos estados movientes, podría arrojar en parte una explicación a cómo se figuran los epicúreos que podría ser ese movimiento en calma. O esta categoría de movimiento en calma es de los estoicos, ¿no? Lo reconozco, pero vamos a ponerle un término mucho más epicúreo, ¿no? ¿Cómo serían esos estados sensibles, placenteros, en calma, ¿no? Y así como cuando tomamos el vaso, no sentimos que sus átomos se estén moviendo, es más, ni siquiera sentimos a los nuestros moverse, ¿no? Pero, según Epicuro, este estado continuo de sensación nos permitiría atravesar por esos diversos estados y vivir placenteramente incluso aquello que no parece un movimiento, ¿no? Bueno, las siguientes diapositivas, y ya para cerrar el tema, son de otro autor epicúreo, pero son, primero, parecen haber estado en disputa con los propios estoicos antiguos, lo cual nos mostraría que son de autoría de Epicuro, ¿no? Primero, y segundo, tienen la ventaja de que le dan textura a esto de lo que venimos hablando. Un estado en calma, pero placentero, unos átomos que se están moviendo, pero que no son perceptibles, al menos a primera vista, ¿no? Y que tienen que ver incluso con cómo los propios cirenaicos, para atacar a los epicúreos y burlarse de ellos, designaban a su estado de placer, de los epicúreos, como el sueño o como un estado de muerte, un estado mortuorio, ¿no? Entonces, pues vamos a esas siguientes diapositivas, porque otra vez muchos de los estudiosos no toman en cuenta a otros filósofos epicúreos, pareciera que todo lo dijo Epicuro, y entonces incluso personajes de la talla de Carlos García Gual van a decir cosas como: lo importante lo dijo Epicuro y sus discípulos y sucesores y filósofos epicúreos posteriores, pues van a repetir prácticamente lo mismo, ¿no? Y acá podemos ver que este autor, Diógenes de Nuanda, del cual les voy a presentar de inmediato, pues tenía claridades muy importantes respecto a este tema, y que pues dice muchas cosas que al menos no se conservan respecto del propio Epicuro, ¿no? Lo cual pues tendría que ser un llamado a los investigadores, traductores y a los que estudiamos todo esto, pues a poner atención a otros filósofos y filósofas que entre los propios epicúreos, que nos pueden revelar mucho, mucho sobre la propia cosmología y la propia ética epicúrea, ¿no? Bueno, vamos a lo que sigue. Entonces, son dos diapositivas. Esta traducción es de Carlos García Gual, precisamente, y bueno, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Aquí imágenes se refieren no a todas las imágenes, desde luego, aunque es así como traduce Carlos García Gual, pero cabría entender estas imágenes como las imágenes ficcionales, como las imágenes que vemos en los sueños, como las imágenes que ven los que alucinan, ¿sí? Son ese tipo de imágenes, ¿no? Podría haber sido, en términos estoicos, sobre las ficciones, ¿no? Bueno, y dice así: por lo tanto, las imágenes o ficciones no son vanas ilusiones de la mente, como afirman los estoicos, ¿no? Aquí está disputando con los estoicos y contra Demócrito. Pues en efecto, cuando dicen los estoicos, por un lado, que son vanas, aunque tienen naturaleza corpórea, esta es extremadamente tenue y no deja impresión en los sentidos, están dando una mala interpretación, pues sería necesario decir que es corpórea por más tenue que sea, ¿no? Entonces ahí tenemos al menos algo. Este tipo de imágenes, ¿no? Que tenemos, estas ficciones que a veces podemos tener, alucinaciones y demás,
Dicen los estoicos que no son nada porque no tienen un referente externo. Esta es la disputa que tienen con los estoicos. Y dicen los epicúreos, bueno, en efecto no tienen un referente externo, pero me afectan, me asustan, me alegran. Todos tenemos alguna ficción por ahí, ¿no? Alguna imaginación, alguna cosa, alguna obsesión, algo. Y pues atravesamos por diversos estados respecto de ella, ¿no? Entonces es lo que notan los epicúreos. Sí, es cierto, puede no tener un referente externo, puede estar solo en mi cabeza, pero eso no significa que no sea nada. Es más, tan es algo que es corpórea porque nos afecta. ¿Cómo podría afectarnos si no es corpórea, ¿no? Entonces, bueno, esto en primera, ¿no? Y continúa la cita. Pero si es tan vana que no tiene entidad alguna corpórea, y eso es más bien lo que quieren decir más que lo anterior, ¿cómo podría lo vano ser representado? Entonces ahí, digamos, les meten un revés a los estoicos, pues porque los estoicos reconocen que las representaciones que tenemos, digamos, las representaciones mentales, de ordinario tienen un referente externo y cuando no lo tienen, dependen de otras representaciones que hemos tenido al respecto de referentes externos, ¿no? Por ejemplo, el Minotauro, ¿no? Tenemos la representación de ser humano, tenemos la representación de toro, entonces en la mente podemos juntarlas, ¿no? Igualmente una sirena, ¿no? Tenemos la representación de una mujer, tenemos representación de un animal acuático y solo las mezclamos en la mente, ¿no? Pero no se da que haya ideas en la mente que no dependan de lo externo, ¿no? Entonces, ahí lo que le estarían diciendo los epicúreos a los estoicos es, bueno, pues estas cosas a las que tú le llamas vanas, pues resulta que tienen una existencia tal que nos afectan, ¿no? Bueno, hasta aquí todavía no vemos con claridad por qué son importantes respecto de lo que venimos trabajando de los placeres en calma, ¿no? Pero veamos lo que sigue. Bueno, dice Diógenes de Noanda, ¿qué sucede pues? Las imágenes tienen una composición sutil y que queda más allá de nuestra vista, pero no es vana. Ahí está el primer punto, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Que nos asustan o nos alegran o lo que sea, pues son cambios de estado, nos llevan a cambios de estado. Ahora bien, estas son muy sutiles como los átomos del alma, como ciertas cosas que tienen átomos muy sutiles, pero siguen siendo corpóreos, ¿no? Entonces, que quedan más allá de nuestra vista, dice, pero no son vanas en el sentido de que nos afectan, ¿no? Y fíjense el ejemplo que pone. Es importante porque este estado de calma en el sueño podría implicar afectaciones tan fuertes como las que nos dan los movimientos, los estados en movimiento, ¿no? Fíjense lo que dice. Cuando en sueños tenemos una relación sexual, al modo cuando despiertos, no se puede argumentar que no obtenemos placer de ello porque estemos dormidos. Ahí está el punto. Incluso, fíjense cómo recuperando la designación de los sirenaicos les dan la vuelta, ¿no? Bueno, si tú dices que hay un estado intermedio o un estado como dormido o un estado de muerte, ¿no? En el que se supone que pues no hay movimiento, ¿no? Pues resulta que sí. Cuando soñamos dormidos, cuando estamos soñando con un cierto tipo de actividad placentera, obtenemos placer de ello y no fue necesario movernos, ¿no? Desde luego que hay ciertos movimientos que hacemos cuando estamos dormidos, ¿no? Rechinar los dientes, no sé, mover las piernas, etcétera, ¿no? Pero esto es resultante de ciertos estados internos que sin ningún movimiento corpóreo al menos, implican que nos asustamos en el sueño, nos emocionamos, sentimos que, porque no corremos o no volamos o lo que sea que soñemos, pero sentimos que. Entonces, es sensible ese estado que no es más que un estado de relajación corpórea. Claro que es sensible. Es absolutamente sensible incluso en un estado corpóreo sin movimiento, ¿no? Claro, los epicúreos dirán, bueno, el alma, que es un cuerpo, está en movimiento y ese movimiento le confiere placer que tanto psíquico como o anímico, si se quiere, como corpóreo. Pero es una prueba de que incluso esos estados son sensibles y dan placer, ¿no? Y vamos a ver cómo lo cierra los epicúreos. No se debe, por lo tanto, decir que son representaciones vanas esas cuando tienen tanto efecto.
Sin embargo, por otra parte, aunque no son vanas, carecen de huella sensible y explicación racional, dice Diógenes de Noanda, ¿no? Y en adelante dice, los estoicos niegan a las fantasías la capacidad que ellas tienen, y Demócrito, en cambio, les otorga las que no tienen, ¿no? O las que no tienen, ¿no? Bueno, entonces, y en este punto, bueno, habrá que decir que le reprochan eso a Demócrito porque según Demócrito los sueños eran como premonitorios y nos anunciaban el futuro y no sé qué, ¿no? Entonces dicen los epicúreos, Demócrito le da a las representaciones o a las imaginaciones cosas que no tienen y los estoicos le quitan las que sí tienen, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hasta aquí cierro la presentación, ¿sí? Dejo de compartir mi pantalla. Y bueno, entonces ahora sí, ya podemos ver con mucho mayor claridad a qué se refieren los epicúreos con esos estados. Es complejo, es difícil imaginarse a qué se refieren, pero ya vimos que hay tanto estados atómicos, aparentemente en calma, que todo el tiempo implican movimiento y vibración atómica, y también hemos visto que hay estados corpóreos de la persona, ya no solo de un objeto externo, estados corpóreos de relajación, porque en el sueño se están relajando todos nuestros músculos, ¿no? Y que implican ciertos estados sensibles que pueden traer placer, traer dolor, ¿no? Entonces, por analogía al menos podemos decir, si existen estos, es plenamente plausible, reconocible, que hay un estado continuo de sensación, y ese estado continuo de sensación puede ser al que se refieran los epicúreos cuando nos hablan de placeres en calma. Finalmente, aunque ya no es el momento en el que yo estoy bebiendo el agua, o en el cese del hambre, o el cese del sueño, o de un dolor, aunque ya pasó ese estado de movimiento, el resultante sigue siendo sensible. Yo creo que con todo, lo importante sería, al menos para los epicúreos, y seguro también para los cirenaicos, ¿no? Porque tenían algunos ejercicios sobre el cuerpo, ¿no? Yo creo que lo importante sería entonces aprender a conectar con las propias sensaciones, incluso con esas que damos por hecho, incluso con esas que dejamos que pasen desapercibidas. ¿Por qué? Creo que buena parte de la terapia psicológica moderna ha hecho gran trabajo en ello, y también, desde luego, en la antigüedad, algunos ejercicios, ¿no? De estas escuelas, en que ciertas habilidades como de meditación, por ejemplo, escuchar ciertas cosas del cuerpo, sentir ciertas cosas del cuerpo, darse un tiempo y un espacio para sentirlas en estados de meditación, caminando, escribiendo es una gran técnica. Pero finalmente, creo que lo que llamarían los epicúreos es que justamente recuperemos esta sensibilidad sobre aquello que dejamos pasar inadvertido, para notar que incluso en todos esos estados que damos por hecho, hay placer y dolor. Lo digo porque en la era moderna, que todo es tan deprisa y te dan, no sé, 15 minutos, media hora, no sé, una hora para comer en el trabajo, pero hay que comer a prisa, hay que hacer todo conforme a una dinámica que no responda a la del placer y no responda a la del cuerpo, sino a la de producción. Creo que en un estado como este es muy fácil hacer las cosas incluso sin sentirlas. O sea, hoy terminamos de comer y si nos preguntáramos, por ejemplo, ¿no? Terminando de comer, ¿lo disfruté? Sí contestaríamos que sí. Hay gente que no sabe ni qué comió, ¿no? Ese estado de letargo, es más, le voy a agregar un adjetivo ya de mi ronco pecho, ¿no? Ese vergonzoso estado de letargo al que estamos tan habituados en la modernidad hiperproductiva, de verdad, de verdad, de verdad, no le reprocharía a un epicúreo, pues vas por la vida sin vivir, sin sentir, ¿no? Al parecer, incluso los animales a los que maltratamos tanto sienten más que nosotros, se emocionan más que nosotros, viven más el presente que nosotros. En cambio, nosotros, viendo repasar el mismo día, uno tras otro día, toda nuestra vida hasta que se jubilan los que alcanzaron jubilación y los que no, pues nos quedamos a morirnos de hambre como el resto de nuestra vida, resulta que nunca vivimos, nunca sentimos placer,
nunca recuperamos de verdad, así fuertemente, esos estados en los cuales siempre fuimos sensibles y que entregamos pues a la fortuna y que entregamos a la producción y que quizás un día llegamos a un punto en que decimos, pues se me olvidó sentir, ¿no? Y no solo vale para los que tienen ese letargo productivo, ¿no? También vale para las personas que están todo el tiempo buscando placeres y me voy de antro y al otro día una comida suntuosa y al otro día una relación sexual y al otro día. Y la verdad es que cabría que se detuvieran también a preguntarse, ¿si lo estoy disfrutando o esto es una compulsión? Porque si es una compulsión, estaría muy difícil pensar que de verdad lo disfruto y que no lo hago más bien para evitar, ¿no? Otros estados o que no lo hago más bien para silenciar ciertos dolores que empiezan a sonar cuando yo no estoy en la discoteca y está el ruido al máximo, ¿no? Que es a veces lo que hacemos también, digamos como si tuviéramos dos opciones, o el letargo y el adormecimiento absoluto, de no me doy cuenta ni de qué como, ni de qué disfruto, ni de si no disfruto, o el otro lado, como si fuera un escándalo absoluto todo el tiempo y necesito todo el tiempo más colores, más consumo, más ropa, ¿no? Más sabores, porque ya no me es suficiente. ¿Por qué? Pues porque estoy en un estado continuo de ¿qué? De evitación, de ciertos temas que tengo que tratar con mi familia, con mi pareja, conmigo mismo, ¿no? Ciertas cosas que tengo que resolver, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso cierro. Desde luego, me gustaría escucharles, escucharlas para saber, bueno, qué piensan de esto. Yo creo que esta disputa en la antigüedad tuvo su razón de ser, teóricamente hablando, y creo que los epicúreos veían peligro en algunas afirmaciones de los cirenaicos, y también creo que los cirenaicos podían salvarse hasta cierto punto de la acusación cifrándose en el presente. Por ejemplo, si un epicúreo le decía, bueno, vas a tener ese placer y a dónde te va a conducir, el cirenaico podía haber dicho, yo no me fijo en a dónde me conduce. Me fijo en el placer presente y ese placer presente lo voy a disfrutar, ¿no? Lo que venga, bueno, ni modo, estaré en el presente y será inevitable, pero yo vivo el presente, ¿no? Entonces, bueno, ahí fíjense la cita que nos pone Girán Crespo, ¿no? Dice que es la sentencia Vaticana 11. La mayoría de los hombres están en una coma cuando descansan y locos cuando actúan, ¿no? Que parecería describir en parte de lo que venimos hablando, ¿no? Muchas gracias. Ahí está, de hecho, la página de la Sociedad de Amigos de Epicuro, una estoa hermana bueno, yo aprecio mucho y que hace un trabajo extraordinario, ¿no? Adelante, Girán, por favor. Pues sí, gracias por la presentación. Esto es un tema que no se habla mucho. Quería añadir algunas cosas a lo que estabas comentando. Mencionaste al muro de Diógenes en Holanda y yo compartí un enlace de eso. Creo que un poquito más abajo de ese enlace se continúa hablando del tema del placer desde la perspectiva epicúrea. Diógenes produce un argumento de cómo los placeres de la mente son superiores a los placeres de la carne, que es un poquito diferente a lo que estábamos hablando de cinéticos o de movimientos versus placeres que no están en movimientos estacionales. Y esto es un tema que se habla también en la doctrina principal número 20 de Epicuro. Y en el caso de Diógenes creo que lo expande y supongo que eso viene de muchas conversaciones porque Diógenes vive 200, 300 años más tarde que Epicuro, así que esta conversación maduró. Y para tiempos de Diógenes de Enoanda, el segundo siglo era de la era común, y se había desarrollado una tradición de sabiduría bastante amplia. Y una de las cosas que Diógenes dice es que que la mente experimenta dolores y placeres que son más intensos y de más larga duración que la carne. Cuando tienes un dolor en la carne, quizá al ratito se te olvida. Y eso lo vemos con los niños, que se caen, lloran intensamente por 5 minutos, se les olvida que estaban llorando y siguen jugando, ¿no? Entonces, pero con los placeres de la mente son más intensos y son de mayor durabilidad, y los dolores de la mente también. Y por causa de los dolores de la mente, las personas se pueden deprimir hasta el punto que se quitan la vida.
Y esto lo dice Diógenes de Enoanda. Así que parece que la conversación sobre en los epicúreos por lo menos, les prestan importancia al placer que está en movimiento, pero les prestan más importancia a la mente sobre el cuerpo. Y la doctrina principal número 20 es esa lógica de la mente sobre la carne. De hecho, todas estas doctrinas principales, 18, 19, 20 y 21, se estudian juntas. Y una de las ideas es que la mente puede discernir los límites de la carne, pero la carne es inconsciente. La carne no puede discernir sus propios límites. Así que le corresponde a la mente disciplinarse lo suficiente como para procurar el placer. Así que por eso es que tenemos que entrenar y educar éticamente nuestras mentes. Entonces aquí es que el epicureísmo se empieza a parecer un poquito al budismo también, porque recuerda que el Dhammapada, que es el evangelio del Buda, empieza los primeros 2 versos del Dhammapada diciendo que todo surge de la mente, todos los placeres, todo el sufrimiento y toda la felicidad nace de la mente, y por eso es que hay que cultivar la mente. Así que la doctrina principal 20 y las doctrinas principales antes y después de la 20 y también Diógenes de Enoanda tienen mucho que añadir a esta conversación. Muchas gracias. Y creo que, bueno, ya los ejemplos que nos brindaste son significativos, ¿no? Son muy útiles, pero en esto parece que los epicúreos tienen una claridad muy, ¿cómo decirlo? Pues muy actual, ¿no? En efecto, venimos hablando de que hay una difundida padecimiento entre las personas en la modernidad, que es depresión, hay, bueno, desde luego, diferentes estados alterados, ¿no? Pero en efecto, muestra que estos padecimientos del alma, estos que podríamos designar así como dolencias del alma, son mucho más fuertes, mucho más agudas y en efecto, como ya decía Hiram, mucho más permanentes. Entonces los epicúreos, por ejemplo, notan que un dolor del cuerpo incluso puede verse atenuado mediante ciertos actos de la mente, ¿no? En este caso, el recuerdo de los dolores pasados, de los placeres pasados, dice Epicuro, ¿no? Bueno, incluso cuando atraviesas por una gran dolencia corporal, el recuerdo de los bellos momentos de los placeres pasados se traduce en un placer. De modo que para los epicúreos es posible sentir placer incluso en medio del franco dolor, ¿no? Y Epicuro lo experimenta en su propia agonía, cuando pues sufre terribles dolores por una infección, me parece una cuestión renal o no los envías urinarias, está a punto de morir Epicuro, ¿no? Y escribe una carta a uno de sus discípulos y dice, yo tengo aquí el placer máximo en el recuerdo de nuestras charlas y demás, ¿no? Entonces, los epicúreos tienen en cuenta, tienen muy presente que cierto talante del alma o como ciertos contenidos mentales son mucho más fuertes que las propias dolencias o placeres del cuerpo, ¿no? Entonces, y eso, insisto, sigue siendo una cuestión plenamente actual y que sigue necesitándose recuperarla porque conforman una verdadera terapéutica. No es lo mismo invitarte a distraerte de tus dolencias del alma para entretenerte en un placer y demás, ¿no? Queriendo evitarlas, desde luego, tomarlas con toda la seriedad posible, pero notar que incluso en ellas puedes obtener placeres, ¿no? O que incluso su comprensión, su apropiada, ¿cómo decirlo?, examen racional, podría arrojar verdaderos placeres, ¿no? Incluso traer placeres mucho más permanentes que los que tenemos pues de inmediato, pero que también son muy particularmente efímeros, ¿no? Entonces, bueno, en este punto, que era uno de los puntos en el cual los propios epicúreos estaban pues otra vez en disputa con los sirenaicos, era precisamente ese, ¿no? Los sirenaicos dicen, no, son más fuertes los placeres del cuerpo, como más intensos, y los del alma, como decía una de las primeras diapositivas, y los epicúreos van a decir, no,
son más intensos los del alma, ¿no? Y eso, incluso para nosotros puede ser sensible, puede ser algo que hayamos experimentado. Piénsese, por ejemplo, a alguien que está huyendo de sus dolencias del alma y que se va, no sé, a la playa o no sé qué, ¿no? Incluso estando en la playa podría estar deprimido, podría estar con una dolencia en el alma, podría estar triste, incluso podría estar enojado, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, Epicuro le diría, bueno, pues no hiciste más que yo llevarte la dolencia a otro lado, pero la llevas contigo, ¿no? No se apaga solo porque estés en la playa, no se apaga solo porque estés en medio de una comida muy grande, una relación sexual, ¿no? En cambio, hay momentos en los cuales un estado inconveniente corporalmente, o sea, de una dolencia corporal, puede verse atenuada, disminuida o incluso destruida por un estado apropiado anímicamente. Ya aquí se daba el ejemplo, ¿no? Del budismo. Es muy probable que ciertas técnicas de meditación arrojen posibilidades de estar incluso dentro de un cuerpo doliente, pero con un estado de calma y de paz mental, ¿no? También cuando alguien ha tratado adicciones puede notar eso. Pues la adicción nunca se va, siempre está presente como de muchos modos. Por ejemplo, un alcohólico, ¿no? Pues va a tener el deseo del alcohol o cierta angustia por el alcohol, pero se habitúa a estar con ella, ¿no? Y puede seguir su vida, ¿no? Pero la terapia le ayuda a contemplarla y decir, bueno, pues ahí estás, no pasa nada, no me quitas nada, pero pues yo puedo seguir adelante en mi vida, ¿no? Y esto que parecería una cuestión del cuerpo, una exigencia del cuerpo, parece que se ve atenuada con cierta terapéutica, sobre todo y de manera dirigida sobre el alma, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este punto los epicúreos tuvieron algo importante que decirnos. No sé, alguien más quiera participar. Veo aquí a Jorge, que es un gran amigo de los cirenaicos, no sé si también de los epicúreos, pero bueno, no sé si hay algo acá que quieran comentar antes de que cerremos la sesión. Sí, Jorge, adelante, por favor. Hola, yo nada más quisiera preguntar, ¿qué onda también con este placer como un fin para la felicidad? Por ejemplo, en Epicuro es la ataraxia, pero en los cirenaicos no hay eso. Hay lo que es el presente, tanto el pasado como el futuro son fantasmas para él. Y también, ¿qué onda también con esta concepción del placer en cuanto a lo político? Porque, bueno, por ejemplo, es- para Aristipo, como el placer es un bien, aunque tú hagas algo mal, para ellos está bien, bueno, socialmente. Bueno, eso sería. Sí. Bueno, en esto es un tópico precisamente en ¿cómo se llama? En la oposición entre cirenaicos y epicúreos, esta primera parte respecto de, bueno, a ver, los epicúreos aseguran que el fin último de la vida es la felicidad y esta se identifica o se alcanza en el vivir placenteramente y en el rechazo de todo dolor, ¿no? Y este placer puede ser en calma o puede ser en movimiento, ¿no? Para los epicúreos. Muy bien. Ahora, los cirenaicos consideran que el fin último es el placer, pero no consideran que éste se identifique con la felicidad. ¿Por qué? Bueno, porque para los cirenaicos y en general para la antigüedad, la felicidad tiene que ser un estado permanente, pero no hay forma para los cirenaicos, para los epicúreos ya vimos que sí, pero para los cirenaicos no hay una forma de tener un placer continuo, permanente y para siempre, digamos, ¿no? Los epicúreos, los estoicos, acaso hasta los cínicos estarían seguros de qué? De que una vez llegado a la felicidad, esta es inamovible, ¿no? ¿Qué decían los estoicos de la virtud? Esta no puede perderse, ¿no? ¿Qué decía Epicuro del sabio? Que aparte él, pues tenía cierta idea respecto de sí mismo en torno a la hasta luego, Pedro, un gusto, un abrazo, nos vemos pronto.
Incluso Epicuro tenía cierta idea de que como incluso en el dolor corpóreo podíamos obtener placer, entonces se puede garantizar un estado permanente de placer, pero los cirenaicos no, porque como están situados en el presente y en el placer sensible, en el placer del tacto, en el placer del movimiento, y pues con toda franqueza, no es posible tenerlo siempre, no se no, incluso si fuera posible tenerlo, necesitaría de un continuo acrecentamiento, ¿no? Y eso exigiría de ese placer, pues, una falta de límite, lo cual no existe, ¿no? O sea, incluso el cuerpo terminaría pereciendo si le diera uno más y más y más sensaciones, ¿no? Por eso Epicuro se cuida de eso y dice, no hay más placer, hay variación de placer, ¿no? Entonces, yo creo que por eso los cirenaicos no creen que exista como fin último la felicidad. Como fin último existe el placer, la felicidad no es alcanzable. Fíjense cómo son de unas honestidades muy fuertes los cirenaicos, ¿no? No es posible alcanzar la felicidad a no ser que hacia el final de tus días mires hacia atrás y digas, bueno, tuve más placeres que dolores, entonces mi vida fue feliz, ¿no? Pero la felicidad como un estado permanente y que no tiene fin, en el que confiaban estoicos y epicúreos al menos, no existe para los cirenaicos, ¿no? Eso se va a traducir en la historia del cirenaísmo, ¿no? En que haya posicionamientos cirenaicos que puedan ser señalados pues un poco como pesimistas, ¿no? O sea, invitaciones al suicidio, como bien sabes tú, Jorge, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco iría por ahí la cuestión, aunque no está de más meter esta terapéutica que recuperaron los estoicos, ¿no? Esto de la premeditación de los males y demás, ¿no? Es decir, si bien no puedo estar siempre en el placer, hay dolores que puedo atenuar mediante estas técnicas, ¿no? Y dice Cicerón que será una técnica de origen cirenaico, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la primera parte, ¿no? Y creo que los cirenaicos no tenían ningún problema con decir, con una honestidad tan fuerte como, pues no existe la felicidad, ¿no? Como estado permanente, no. Existe el placer como fin. Pero la felicidad no existe ni puede existir porque no hay un estado permanente al que se refiere en la realidad, ¿no? Bueno. Ahora, en torno a lo político, ¿no? Yo pienso que se ve mucho más en cirenaicos como Aristipo y como Teodoro, ¿no? Creo que el desafío político está presente también en autoras cirenaicas como Arete, ¿no? Que ejerció como profesora y eso equivale, y como directora de escuela, y eso equivale a un desafío político, ¿no? Sobre todo cuando las mujeres pues tenían el papel de quedarse en casa organizando el hogar o bien dedicarse a la prostitución, ¿no? Es decir, o entretengo al varón de un modo o lo entretengo de otro modo, ¿no? Era una sociedad patriarcal, ¿no? Bueno, entonces el desafío político, en el caso de los cirenaicos, creo que específicamente en Aristipo, dado que la charla va un poco más en estos términos, creo que se hace visible en ejemplos como el que pones, ¿no? Esto de, en términos generales, yo obtengo placer de esto que no está bien, pero para mí no significa nada que no esté bien, ¿no? O sea, yo lo disfruto, yo lo vivo placenteramente, ¿no? Entonces, se podría equiparar con otros fragmentos de Aristipo, en el cual, por ejemplo, él se designa como extranjero o como alguien que no quiere formar parte de ninguna polis y de ningún gobierno, ¿no? Y dice que no, pues porque en realidad un filósofo que está seguro de que todas sus sensaciones y estar en el presente lo hacen habitar su espacio en el lugar en el que esté, pues no requiere de ningún gobierno, ni obedecer ningún gobierno, ni este tipo de cosas, ¿no? Creo que habría que tener cuidado en notar que esto no se traduce en que los cirenaicos causen daño a otros de manera intencionada, o que estén dispuestos a cometer, no sé, injusticias y demás. No, yo creo que de fondo el desafío es mucho más hacia lo institucional que a lo comunitario, ¿no? Y esta diferencia la veían muy bien en el periodo helenístico.
por ejemplo, Aristóteles había dicho, el hombre es un animal político, ¿no? Son politicón. Y los estoicos le corrigen, ¿no? Dicen, no, el ser humano no es un animal de la polis, no es un animal político, es un son koinonikon, un animal comunitario. Entonces, y uno se pregunta, ¿y qué era la comunidad? El mutuo reconocimiento. Ah, entonces ya podemos ver que los estoicos desafían lo institucional, pero recuperan el vínculo de persona a persona. ¿Qué pasa con los epicúreos? Hay un buen de desafíos a ciertas prácticas comunes dentro del jardín. ¿Qué hacen los epicúreos? Desafíos, ciertas ideas comunes, ciertas prácticas, ciertas herencia cultural griega, y dentro de las comunidades epicúreas, ¿qué se permite? Otro tipo de relación más directa en el entorno de la amistad. Otra vez es un resurgimiento de lo comunitario y ellos se designaban así como koinonía, una comunidad epicúrea, y otras comunidades epicúreas que había en otras ciudades, ¿no? Entonces, otra vez es un fortalecimiento de lo comunitario al coste de ¿qué? De un rechazo de las constituciones, las convenciones, las leyes y demás, ¿no? Entonces, esto que era tan vigente para los propios cínicos contemporáneos de los cirenaicos, ¿no? Probablemente formó también parte el cuadro y posicionamiento teórico de los cirenaicos, ¿no? Y esto lo digo porque en ese diálogo que es de Xenofonte y donde Aristipo pues dice, pues yo no soy de ningún gobierno y demás, ¿no? Hay un posicionamiento claramente apolítico o antipolítico, si se quiere, ¿no? Y que tiene que ver con yo me habito a mí mismo en todos los momentos y como me habito a mí mismo no soy de ninguna parte, soy de donde esté yo nada más, ¿no? Entonces, creo que así es como se puede traducir esta idea de, bueno, hay cosas que son indebidas culturalmente hablando, hay cosas que pues no están bien culturalmente hablando, ¿no? Pero el límite que tiene un cirenaico es su propia sensibilidad, ¿no? Voy a dejar que mi propia sensibilidad me indique lo que no esté bien. Ahora bien, hay un gesto interesante que yo no he visto en los cirenaicos, pero hay colega de la facultad, bueno, hay un comentador, creo que solo es comentador, Luis Gerena, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, y él tiene un textito y él habla de que, si bien entendí, este posicionamiento en torno ay, dudé, ¿no? Ese es el mismo texto, pero no recuerdo si es él o es Choreño. Bueno, ahí chequenlo, ahorita les digo cuál es el texto sobre los cínicos. Bueno, la idea es que según ellos, algunos de ellos dos, esta idea de rechazar el cierta pertenencia a una polis, pero afirmar el placer y la sensibilidad como mi propio límite, indicaría que yo soy capaz de reconocer este placer y esta sensibilidad también en los otros. Entonces, si yo reconozco que soy un ser sensible y mido con ello mis propios límites, mis propios alcances, mi propia tendencia, ¿no? De desarrollo natural, puedo verlo también en los otros. Entonces, los y las otras que también son sensibles, yo lo puedo percibir por mi propia sensibilidad. Entonces, no he de transgredir aquello que para los otros incluso sea doliente, ¿no? Y creo que es algo muy natural, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero escuchar sufrir un animal se siente feo, nadie los quiere hacer sufrir porque sí, ¿no? Entonces sería muy natural un posicionamiento sirenaico en el cual el reconocimiento de mi sensibilidad implica el reconocimiento de la sensibilidad del otro. Entonces hay un desafío político porque no podía ser de otro modo en la antigüedad, ¿no? Y en nuestro tiempo también, ¿no? Como les decía, epicureísmo, sirenaísmo son posicionamientos fuertemente contraculturales y peligrosos, al menos para el status quo de las cosas, ¿no? Entonces, bien podría ser el caso de que los sirenaicos desafíen políticamente lo más difundido culturalmente en la antigüedad, pero que eso no significa y no se traduzca en que sean malvados, ¿no? En que sean autores de crímenes, ¿no? A lo mejor serían autores de crímenes frente a las leyes, frente a los estados, frente a las convenciones, pero
sería dudoso que fueran autores de crímenes frente a sus congéneres o incluso frente a los animales, ¿no? Bueno, creo que por ahí iría la cuestión, se me ocurre, ¿no? Pero el desafío político es patente, palpable y muy difundido en estos autores, insisto, en los cínicos. Creo que los epicúreos se cuidaron mucho de no generar escándalo, pero aún así no lo pudieron evitar. También me parece que tienen un sentido contracultural, los estoicos desde luego también, ¿no? A quien le interese, por cierto, la cuestión del posicionamiento, el calado crítico de estas escuelas, que se traduciría en un posicionamiento contracultural, les recomiendo muchísimo el texto de Esther Mikkel, que se llama Amigos de esclavos, prostitutas y pecadores, ¿no? Ahí trabaja los cínicos, los epicúreos y los estoicos, y muestra que su aproximación voluntaria a las figuras marginadas hace evidente que eran escuelas sumamente críticas, ¿no? Bueno, y estamos llegando entonces hacia el final de la charla. No sé si hay alguna otra comentario, participación. Un gusto que hayan estado acá y el nombre del último texto, sí, de hecho lo voy a poner aquí en el chat, se llama Esther Mikkel. Ella es doctora en sociología, me parece, o filosofía. Bueno, y el texto se llama Amigos de esclavos, prostitutas y pecadores. Y bueno, además en la segunda parte ahí habla de aproximaciones a lo que podría ser el Jesús histórico, el Jesucristo, bueno, el Jesús que no es el de la Biblia, ¿no? Y que también se aproximaba a prostitutas, a leprosos y demás, y que también representa una fuerte crítica a la sociedad antigua, ¿no? Muy bueno el texto, muy erudito, creo que vale mucho la pena, y es una autora que casi no se trabaja en el ambiente de los epicúreos, ¿no? Bueno, y ni de los cirnaicos, ¿no? Bueno, entonces, creo que con eso cerraríamos. Siempre es un gusto estar por acá. Yo les reitero la invitación al taller que inicia el próximo sábado. En caso de que estén interesados, mándenme un correo, ¿no? estoicosfyl@gmail.com. Muchas gracias y bueno, pues nos estaremos viendo en una próxima reunión. Les mando un abrazo a todas y a todos y bueno, pues gracias por estar por acá. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.